Yo creo que el mensaje más profundo es que se equivocan quienes creen que la decisión de cambio de este país está en un líder, en un partido o en una coalición. Están equivocados. La decisión de cambio está en la esencia del pueblo colombiano. La decisión de la sociedad, de la ciudadanía colombiana. Y eso sí que es muy distinto. Por primera vez en Colombia hay un mandato de la ciudadanía hacia el cambio. Por primera vez la ciudadanía es la que manda y conduce. Y sería imperdonable que la dirigencia no entienda eso. Hola, ¿qué tal amigos de quienique.com? Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión tenemos como invitado al exgobernador de Nariño, el doctor Camilo Romero, un hombre con un amplio recorrido político, estuvo también en el Congreso de la República, ahora es precandidato a la presidencia, está en el Partido Verde, está en esas discusiones que se están llevando a cabo en ese partido para elegir un candidato único que los represente en 2022. Pero será el propio Camilo Romero quien nos cuente en qué va esa discusión. Doctor Romero, muchas gracias por aceptar la invitación de Quienique. ¿Cómo está? ¿Qué hubo, Sebastián? Un gusto saludarlo. Mil gracias de verdad por invitarme a este importante espacio. Gracias a quienes nos ven a través de las plataformas de Quienique. Y bueno, aquí estamos para compartir, para conversar un rato. Bueno, doctor Romero, entremos en materia. A mí me gustaría que comenzáramos esta conversación hablando un poco sobre en qué va su campaña a la presidencia. Bueno, hermano, estamos en una tarea en la que hemos tenido, como usted señala, ciertas discusiones, debates al interior del Partido Alianza Verde, me imagino naturales de muchos procesos. En lo que no estaremos de acuerdo nunca es en jugaditas que se hagan en el Congreso o dentro del partido. Nos parece que eso no es un proceder sano para el ejercicio democrático del país y menos para una caracterización del Partido Alianza Verde, que su ADN, por supuesto, es un ADN de hacer las cosas bien hechas. Entonces, nosotros hoy estamos en ese debate, digo, al interior del partido, estamos esperando definiciones, decisiones, y esperamos que pronto podamos llegar a un acuerdo de cómo seleccionar candidatura única del Partido Alianza Verde. Esa fue nuestra propuesta inicial, en febrero ya se había acordado eso, se rompieron unos acuerdos y básicamente pues estamos esperando que se dé el debate en el partido para poder asumir esa candidatura presidencial del partido. Pero claramente hay divergencias, hay tendencias y creo que estamos ante un reto inmenso que es definirnos distintos, definirnos diferentes y que seamos capaces de tramitar las diferencias en democracia, con garantías democráticas sobre todo, que permita al partido mantener ese espacio importante que tiene en la sociedad colombiana. Así es, doctor Romero. Yo quisiera que desglosáramos este tema de la discusión que hay al interior de la Alianza Verde con un pequeño recuento de lo que ha sido pues esta discusión. Creo que el 1 de marzo se iban a presentar las candidaturas y eso se terminó aplazando. Háblenos un poquito, cuéntale un poquito de este proceso a los seguidores de Quienique para que tengan, digamos, un poquito más claro de lo que ha sido pues esta discusión. Vale, Sebastián, yo le agradezco, digamos, su inquietud, tengo el deber de responderle, pero creo que eso le corresponde, digamos, a una dinámica interna del partido, a unas, qué sé yo, responsabilidades de cada quien frente al momento histórico que vive el país. Pero bueno, tengo el deber, digo, de responderle. Usted tiene el deber de preguntarme y yo el de responderle. Me gustaría como conversar más de los temas ciudadanos, de los temas que a la gente le generan inquietud superior, pero entiendo que esto genera una inquietud en un sector de lo periodístico, político, y bueno, aquí estamos pues, Sebastián, para responderle temas como ese. Lo que hubo es que había un acuerdo de decisión del partido, una decisión que había tomado el comité ejecutivo más la bancada del partido, de anunciar 5 precandidaturas presidenciales en las que se decida cuál era la candidatura del Partido Alianza Verde. Y eso se anunciaba, como usted bien lo dice, el 1 de marzo. Íbamos del 1 de marzo al anuncio final del candidato o candidata verde el 1 de junio. Y 5 precandidaturas presidenciales. Había una sexta fuera del país que había incluso enviado una carta diciendo que avancemos los 5 y que él llegaba a un proceso posterior más adelante, situación con la que incluso yo estuve de acuerdo, que así ocurra, es decir, que haya una persona del Verde que estaba fuera del país que regrese y que pueda participar en una consulta más amplia.
pero que el Verde decida candidatura propia, decida candidatura de la colectividad. Y faltando 4 días para ello, ojo, eso estaba tan decidido, tan claro, que 4 de los 5 precandidatos, tengo entendido, grabamos el anuncio de lo que iba a empezar. En mi caso lo hice en Santurbán. Entiendo que Sandra Ortiz lo hizo en el Puente Boyacá, para mencionarle una persona de las precandidatas. Entonces, eso que ya estaba listo, faltando 4 días, se cayó. Entonces se cayó básicamente por 2 hechos en realidad. Uno que se ha conocido públicamente, que tiene que ver con que una persona estaba afuera y uno de los que estaba aquí dijo, ¿por qué va a pasar esto? Digamos, un derecho a la igualdad. Si alguien que viene de allá no está en el país, puede participar en marzo, pues yo también. Y tiene razón, democrática. Ese fue un argumento que fue el que se conoció. Pero hubo otro argumento que ha venido conociéndose apenas en el partido, que yo me limitaría a decirlo de jugaditas, ¿sí? Y que incluso una precandidatura, una persona que asume el rol de precandidatura, lo dijo en una reunión, en la última, que nos reunimos ampliamente para discutir estos mecanismos, que lo que había existido había sido una jugadita, como se conoce ahora ese término, en contra del precandidato Camilo Romero. Hasta allí lo dejo. Entonces, se tumbó el proceso, es lo concreto. Y estas son las cosas que no son admisibles en el juego democrático y más desde el ADN del Verde. Cuando ocurren estas cosas, cuando ya se ventilan este tipo de aseveraciones, y lo dejo hasta allí, un precandidato fue quien dijo eso, una persona que asume esa precandidatura. Pues claro, nos alerta a todos y a todas, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y eso fue lo que ocurrió. Es decir, 2 hechos, uno visible, otro oculto. Y ese oculto obedece a esas cosas de las jugaditas como la del 20 de julio. Y nos parece que eso no es lo correcto, insisto, y no es el ADN del Partido Alianza Verde. Entonces ahora, claro, plantean de nuevo, volvamos a escoger precandidatura presidencial del Verde y que sea ya candidato del Verde, candidatura única. Eso no es chévere, adelante, pero con 2 condiciones mínimas y básicas, elementales, después de las jugaditas. 1, que sea un mecanismo democrático, y 2, que tengamos todas las garantías, todos los precandidatos y precandidatas del partido. Sencillo. Entonces estamos en esa discusión, digamos. Eso es lo que ha ocurrido, Sebastián, en concreto, pues, sin llegar al fondo ni más, pero sí para que la gente entienda qué es lo que ha ocurrido y más después del 20 de julio. Me parece que el país debe empezar a comprender qué está ocurriendo entre los sectores democráticos y alternativos, pero que, sin duda alguna, insisto, el Partido Alianza Verde tendrá que definir es un mecanismo de escogencia de su candidatura, no al antojo y acomodo de alguien, sino necesariamente a la certeza de brindar un proceso democrático y con garantías. Doctor Romero, partiendo de esa jugadita que usted reseña, actualmente, a día de hoy, ¿cuál es su propuesta para el mecanismo para escoger al candidato del Partido Verde? Mire, estoy abierto a escuchar las propuestas porque solo se han escuchado 2 iniciativas, una planteada por la senadora Angélica Lozano y otra planteada por nosotros que surge de la propuesta de Angélica Lozano, que ella misma dice que habría algo más democrático que su propuesta y sería una consulta de los precandidatos verdes en marzo. Es decir, que marzo sea una elección de candidatura verde. Incluso cuando lo propuso fue exactamente el mismo momento en que salieron a anunciar que iba a existir una nueva ola verde en el país y esperamos que sea una ola contundente, no una ola que solo moje los pies. Se anunció por parte de la senadora Lozano que hay 6 precandidatos de lujo. Si tenemos 6 precandidatos de lujo, si volvió la ola verde, como ella lo ha referenciado, y si dice que hay un mecanismo más democrático que el que ella plantea, todo dicho por ella, pues me parece pertinente que lo analicemos, que lo evaluemos, que el partido tome, eso sí, el camino más democrático posible. Entonces se abre eso como propuesta, pero estoy abierto, por supuesto, a conversar, a dialogar, a hablar. De eso se trata, ¿no? El ejercicio de lo público y de lo político, conversar, dialogar y que haya argumentos sobre todo en medio de todo esto. Y eso lo que significa es estar abierto. Vamos a escuchar más propuestas. Ahí salió una propuesta del copresidente Antanas Mocus, más o menos de
el partido puede ir mirando y en diciembre tomar unas decisiones. Bueno, es una propuesta, pero faltarán más propuestas por analizar. Lo cierto es que de nuestro lado estamos listos y claros a un mecanismo que sea democrático, que no sea amarrado, que no sea de jugaditas y que pretende, ni más ni menos, dar garantías a todos los candidatos y candidatas. Doctor Romero, cuando dice que está dispuesto a escuchar propuestas, en esas propuestas quizá incluye al pacto histórico. Estamos hablando de las propuestas para selección de candidatura del Verde. A esos mecanismos me refiero, por eso fue la propuesta de Antanas Mockus. Que Antanas Mockus deja en su propuesta claro, por ejemplo, una realidad de los territorios, que debe haber alianzas en las regiones en las que se junte el sector alternativo. Es decir, que esto que se ha bogotanizado no se tome el país en ese ímpetu y en esos niveles que hoy se tienen. Desbogotanizar el resto de la política nacional en lo alternativo me parece importante. Es decir, no todo es la pelea de Bogotá. En las regiones, lo más cercano tiene que ver entre lo que se conoce como Partido Alianza Verde y Pacto Histórico, por ejemplo. Y se pueden juntar. Entonces eso puede pasar en el Tolima, para darle un ejemplo. Puede pasar en el Meta, para darle otro ejemplo. Y esas son realidades del territorio, que no tienen que ver con las discusiones nacionales. Incluso mucha gente en las regiones molesta, ve con estupor lo que pasa a nivel nacional y cómo se viene dando esta cosa de los sectores alternativos. Entonces creo que esa propuesta de Mockus de decir, contemplemos en las regiones también la posibilidad de juntarnos y no cerrar las puertas entre el verde y el pacto histórico, pues son, digamos, propuestas puestas sobre el tapete que generan un debate importante, sobre todo democrático para el partido. Hombre, doctor Camilo Romero, yo creo que para nadie es un secreto que usted es quizá el precandidato de la Alianza Verde que más le ha apuntado a una amplia convergencia entre los sectores alternativos. Partiendo de que, digamos, en la Alianza Verde seguramente elegirán algún mecanismo para determinar un candidato único. En caso de que usted no se sienta con las garantías democráticas pues para esa aspiración, ¿podría pensar ser un candidato independiente quizás? Sebastián, muy difícil hablar de hechos hipotéticos. Lo cierto es que nosotros arrancamos pronto una campaña para el país de esta precandidatura presidencial, que por supuesto, viendo lo que ha ocurrido en nuestro partido, no puede quedarse a merced de los tiempos del partido. Es decir, va a avanzar, por supuesto, con las decisiones que el partido vaya a tomar, ¿no? Estaremos atentos allí en la discusión democrática, en el debate, que nos parece importante. Y lo que usted señala de independencia la tenemos como parte de nuestro ADN. Nosotros no tenemos jefaturas políticas. A nosotros nadie nos manda distinto a la ciudadanía. Es la gente. Hemos hablado de un ejercicio de innovación política, un ejercicio distinto de la acción política. Entonces, Sebastián, la independencia es característica nuestra. Es más, empecé con un movimiento dentro del polo que se llamaba Vamos Independientes. Con ese colectivo logramos ganar la curul del Senado de la República, para darle a usted una idea. Entonces, claro, la independencia es que nosotros no tenemos jefaturas políticas. Y por eso un carácter definido. Es que nosotros tenemos una concepción, mandar obedeciendo a la ciudadanía. Esa concepción, por supuesto, raya cuando hay imposiciones, raya cuando no hay actitudes democráticas, raya cuando hay prepotencia y menosprecio, raya porque no estamos nosotros para un ejercicio de simular democracia en medio de las imposiciones. Entonces, por supuesto, lo que vamos a hacer nosotros es avanzar en una campaña, en una candidatura, que nos permita recorrer el país, que nos permita estar con la gente, que nos permita mandar el mensaje de cambio y el mensaje de un compromiso ambiental, de un propósito común que debe tener este país, del cuidado de la vida, del fortalecimiento de lo público y de gobernar con la gente y para la gente. Así es que lo que yo creo, Sebastián, que necesitamos nosotros es esperar con paciencia los tiempos del verde, pero esos tiempos del verde no van a marcar, por supuesto, el arranque de una campaña y de una candidatura ciudadana, independiente, que hace parte del verde, que tiene la esencia del verde, que es una esencia de una, digamos, en términos arcaicos, podríamos decir de una colectividad de centroizquierda, ¿sí? Esa es una esencia del partido, una esencia democrática del partido, y que nosotros creemos tenemos que profundizarla
Y claro, tiene que ser con amplitud, con generosidad, sin prepotencia, sin egos, que seamos capaces de juntarnos más que en los nombres y en los personalismos, que este o aquel o aquella tenga que juntarse en los propósitos, y por eso lanzamos estos 3 propósitos comunes: el cuidado de la vida, el fortalecimiento de lo público y un gobierno de la ciudadanía, un gobierno para la ciudadanía. Doctor Romero, pese a que no han comenzado, digamos, esas correrías ya de campaña presidencial en pleno, usted sí ya ha realizado, digamos, varias reuniones, varios encuentros con jóvenes, con distintos sectores de la sociedad. Durante el paro, pues estuvo muy activo en las calles. A mí me gustaría que nos hablara un poco de qué ha visto en las calles, qué es lo que Colombia necesita de cara al 2022. Qué bueno, Sebastián, que lleguemos a este punto y dejemos atrás todas esas discusiones del partido y estas cosas. Me parece clave y fundamental que podamos conversar de esto. Aquí hay una ciudadanía, perdónenme la expresión, mamada de una lógica política de siempre. Esa lógica del viejo poder, le llamo yo, se caracteriza en una frase que la he sintetizado: favorecer a los favorecidos y poder a los jodidos. La ciudadanía está harta. Ayer estuve compartiendo con ciudadanía de Barrios Unidos en Bogotá. Hablar con la ciudadanía, hablar con la gente, hablar de el desprestigio de la acción política, hablar de escuchar a la gente, hablar de cómo es vergonzoso que un presidente que promete unas cosas haga las contrarias. La ciudadanía indignada diciendo, además son tan sinvergüenzas que quienes los tienen que vigilar son nombrados por ellos mismos. O sea, la ciudadanía de a pie, de carne y hueso de este país, tiene hoy unas herramientas que la configuran en una nueva ciudadanía. No es la misma ciudadanía del pasado. Esta nueva ciudadanía tiene, por supuesto, la posibilidad de informarse y de comunicar distinto. No solo de ser receptor, sino que pasa a ser emisor. Y la ciudadanía hoy no espera el noticiero a las 7 de la noche para enterarse. La vida pasa en línea y pasa ya, y esa nueva ciudadanía comprende y entiende quiénes son sus gobernantes, que antes tenía un poco aislados de su imaginario, fuera de su órbita, de su espacio. Hoy se mete en la discusión de lo público. Hoy esta nueva ciudadanía define situaciones importantes en lo público y en lo político. Así que la ciudadanía lo que espera es cambio. Pero un cambio de verdad, es que le han dicho tantas veces, se han hecho pasar tantos y tantas por opciones de cambio que no lo son, que la ciudadanía ya quiere un cambio con garantías. Y que el recorrido hecho, por supuesto, también sea una carta de garantía para la gente. Entonces yo lo que veo es una ciudadanía desde adultos mayores pidiendo, por supuesto, que sus días en adelante sean de vida digna, y jóvenes diciendo cuál es el futuro para este país. Es que este viejo poder nos ha llevado a convertirnos en uno de los 5 países más desiguales del planeta y en el país más desigual de Sudamérica. Eso tiene nombre propio. Quienes han gobernado este país han construido una sociedad inviable, no es viable. Obvio que es más difícil para quienes nada tienen, pero que es inviable incluso para quienes lo tienen. No van a tener tranquilidad en un país tan inequitativo, en un país en el que necesitamos como propósito común en el cuidado de la vida, por supuesto, el superar las inequidades. Es vergonzoso ante el mundo presentarnos como uno de los 5 países más desiguales del planeta. Entonces, lo que uno ve no es otra cosa, sino que ese estallido social es una voz contundente, coherente, fuerte, que ya no se deja manipular ni mangonear por la clase política tradicional. Entonces, lo que usted encuentra es un reclamo cada vez más fuerte, más consolidado, más argumentado de parte de una nueva ciudadanía, y por supuesto eso enaltece la democracia. Y eso está muy bien que se haga, y por supuesto acompañamos toda acción pacífica y contundente desde la ciudadanía para que podamos avanzar en ese camino de más y mejor democracia, lo que significará superar, entre otras, las inequidades. Doctor Romero, yo me atrevería a decir que 2022 es un momento especial para la democracia colombiana, porque quienes lleguen al poder tendrán un panorama muy complicado, quizá más complicado que anteriores gobiernos, porque pues todavía seguramente tendrá rezagos de la pandemia, tendrá una crisis económica que pues con esta reforma tributaria seguramente pues no se va a solucionar. Cuéntenos cuál cree que es la fórmula para solucionar, digamos, los grandes problemas que aquejan al país.
Yo creo que primero tiene que ser un gran acuerdo nacional, es decir, que exista primero una voluntad política. Es que esto no solo es de normatividades, esto no es solo de una ley que tenga, por supuesto, implicaciones. Esto tiene que ser un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional tiene que partir de esta base. ¿Somos capaces de juntarnos en propósitos comunes? Eso es lo que le planteamos a Colombia. Hoy más que esas discusiones que hablamos del verde, que del sector alternativo, de lo que hay que hablar es de esto, de los propósitos comunes que nos juntan como país. Y que uno de ellos tendría que ser el del cuidado de la vida, que tiene que ver con lo fundamental para la ciudadanía y por supuesto también con todo el tema ambiental. Es el cuidado de la vida, del entorno, del planeta, de los seres vivos. De eso se trata el primer propósito común que le planteamos. Segundo propósito común, el del fortalecimiento de lo público. Entender que en un país como este, después de una pandemia, debe quedarnos una lección. Es que sí necesitamos un Estado fuerte, no para la opresión y la represión, sino para la garantía de los derechos de la ciudadanía. Y por supuesto que necesitamos un gobierno que no gobierne única y exclusivamente para su sector de privilegio, sino para toda la ciudadanía. Que no nos sorprenda diciendo que no es posible hacer que haya recursos públicos para que la gente pueda comer en medio de una situación como la pandemia, que tiene que ver con la propuesta de la renta básica, pero que sí tenga para salvar una empresa privada como Bianca y lo proponga y lo diga. Así no se haya ejecutado, es la voluntad política. Usted entiende cuál es el tenor, el tono de quienes han gobernado este país, el de los privilegios. Necesitamos un gobierno, por primera vez, después de más de 200 años, que sea un gobierno ciudadano, un gobierno de la ciudadanía. Y eso es lo que proponemos. Entonces, frente al tema que usted me propone, y me plantea y me pregunta, le respondo lo siguiente. Primero, voluntad política. Si no, no hay manera. Es como el gobierno abierto. Cuando hicimos el gobierno abierto en Nariño, solo es posible con voluntad política. Usted no puede tener de eslogan un gobierno abierto y no hacer lo que corresponde con el gobierno abierto. Porque eso depende de la voluntad política. Entonces, teniendo acá eso, lo que hay que hacer es avanzar, yo diría, hacia algo que es importante. Revisar las exenciones de la reforma tributaria pasada. Uno, esas exenciones a quiénes están favoreciendo, en cuánto están favoreciendo. Dos, por supuesto que hay que hacer ese acuerdo que le decía, que antes se podría llamar un acuerdo sobre lo fundamental, pero para sacar adelante este país, nosotros necesitamos un nuevo pacto fiscal. Un pacto fiscal entre los que más tienen, más aportan, para lograr cerrar la brecha de lo que le dije, esas inequidades. Esas tareas nos tienen que ir dejando un país que sea capaz de cerrar las brechas. Pero para eso, claro, hay que dar una garantía, que es la garantía de la lucha contra la corrupción, la lucha contra un viejo poder que ha vuelto natural una acción criminal, que es la de la corrupción en el ejercicio de lo público. Entonces, por eso señalo que lo más importante es voluntad política y cambiar esa lógica de poder y de gobierno. Porque con eso usted tiene una hoja de ruta, tiene una carta de navegación. Y ya se lo quiere aterrizar, pues tiene que ir a un nuevo pacto fiscal. Y ese nuevo pacto fiscal es el que nos va a brindar garantías de un ejercicio mucho más democrático en lo concerniente a la riqueza en nuestro país y en lo que concierne a lograr superar las inequidades que en materia social son muy fuertes en Colombia. Doctor Romero, a mí me gustaría que para cerrar, ¿cuál es el mensaje de Camilo Romero a Colombia de cara a las elecciones del próximo año? Esto partiendo de que posiblemente usted sea candidato y esté protagonizando pues una primera, una segunda vuelta, o que no esté. Es un simple mensaje al país de cara a este momento tan importante. Yo creo que el mensaje más profundo es que se equivocan quienes creen que la decisión de cambio de este país está en un líder, en un partido o en una coalición. Están equivocados. La decisión de cambio está en la esencia del pueblo colombiano. La decisión de la sociedad, de la ciudadanía colombiana. Y eso sí que es muy distinto. Por primera vez en Colombia hay un mandato de la ciudadanía hacia el cambio. Por primera vez la ciudadanía es la que manda y conduce. Y sería imperdonable que la dirigencia no entienda eso, no asuma eso. Sería imperdonable que nos pase en el 2022 lo que ya nos pasó en el 2018. Así es que tenemos que buscar alternativas, caminos, y mi mensaje es uno, avanzar siempre de la mano de la gente y de la ciudadanía. Estamos próximos al 7 de agosto. No fue en esa batalla el grito de salve usted la patria, pero creo que hay que volver a un salve usted la patria 2.0, por llamarlo de alguna manera.
Es decir, hoy el grito no es de Bolívar a Rondón, sino de la dirigencia alternativa hacia la ciudadanía. Salve usted la patria. Está Colombia por decidir. Estaríamos el 7 de agosto a un año de la posesión del próximo presidente de Colombia. Estamos a un año de acabar con una lógica de poder y de gobierno nefasta para este país. De acabar, si le queremos poner nombre propio, estamos a un año de acabar con el uribismo. Bueno, doctor Camilo Romero, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Quién y Qué. Fue un gusto conocer su visión de país, sus ideas, el proyecto que está construyendo de cara a las elecciones del próximo año. Estaremos muy pendientes al anuncio que haga, a las decisiones que tome la Alianza Verde, que seguramente pues tendrán alguna influencia en su futuro político. Y aquí las puertas de Quién y Qué siempre abiertas para escuchar las propuestas de los precandidatos presidenciales. Sebastián, hermano, mil gracias por este espacio democrático. Muchísimas gracias a quienes nos ven a través de todas estas plataformas y gratitud inmensa pues a la ciudadanía que ha tomado esa decisión de cambio para este país. Es lo que requiere Colombia. Lo que no puede seguirnos pasando es que sigamos bajo el mandato de quienes han sumido a la mayoría de los colombianos en la pobreza y en estos ejercicios de inequidad vergonzosos ante el mundo. Hay que recuperarnos, reponernos de eso y brindar oportunidades a la ciudadanía. Un abrazo, muchas gracias.